Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Matemáticas para dormir. En este capítulo vamos a hablar de una temática muy interesante. Hablemos del legado matemático de Al-Ándalus, descubriendo sus joyas ocultas. Imagina un lugar en el que, entre palacios y jardines, surgen bibliotecas con miles de manuscritos, donde sabios y eruditos debaten en patios iluminados por la luz de los candiles. Ese lugar fue Al-Ándalus, un crisol de culturas que floreció en la península ibérica durante la Edad Media. Más allá de su riqueza artística y arquitectónica, en sus ciudades se cultivaron ciencias tan diversas como la astronomía, la medicina, la filosofía y, por supuesto, las matemáticas. En este vídeo exploraremos la herencia matemática que nos legó Al-Ándalus, rastreando cómo los conocimientos del mundo clásico y del Oriente Islámico encontraron en estas tierras una segunda vida, desde tratados de álgebra y geometría hasta la creación de sofisticados instrumentos astronómicos. Las ciudades andalusíes se convirtieron en faros de innovación cuyas luces se extenderían después a toda Europa. Descubriremos a los protagonistas de esta historia, pensadores que, con sus obras y descubrimientos, forjaron la base de las matemáticas que hoy manejamos con naturalidad. Veremos cómo los estudios de aritmética y trigonometría impulsaron la cartografía y la navegación, o cómo la precisión en la observación del cielo se combinó con la belleza de la arquitectura. Al-Ándalus no solo preservó conocimientos antiguos, también los enriqueció, sumando nuevas aproximaciones y métodos de cálculo que resonarían durante siglos. Así que acompáñame en este recorrido por la ciencia y el saber. Sumerjámonos en la grandeza de una civilización donde las matemáticas brillaron con luz propia, dejando huellas que todavía hoy nos asombran y nos invitan a seguir aprendiendo. Bienvenidos al legado matemático de Al-Ándalus. Para entender cómo florecieron las matemáticas en Al-Ándalus, debemos retroceder en el tiempo y contemplar el paisaje cultural que se dibujaba en la península ibérica durante la Edad Media. Tras la llegada de los omeyas en el siglo VIII, Córdoba se convirtió en la capital de un territorio que abarcaba buena parte del sur peninsular. Bajo el amparo de la dinastía omeya, especialmente durante el califato de Abderramán III y su sucesor Al-Hakam II, se promovió el estudio y la copia de manuscritos procedentes de Oriente y del legado clásico grecorromano. Las bibliotecas, algunas con más de 400.000 obras, pasaron a ser centros de efervescencia intelectual. Allí, sabios musulmanes, cristianos y judíos intercambiaban conocimiento en un clima de relativa tolerancia que favorecía la investigación. No solo se traducían textos de filosofía o medicina, también se recuperaban obras de geometría, astronomía y aritmética. Estas traducciones, a su vez, alimentaban la curiosidad de los eruditos locales, que comenzaron a producir sus propios tratados y comentarios. Imagina las calles y zocos de ciudades como Córdoba, Sevilla o Toledo, repletas de gentes de muy diversas procedencias. Aquel cruce de caminos trajo consigo nuevas ideas y metodologías para estudiar la naturaleza y las estrellas. La astronomía, impulsada por la necesidad de calcular los tiempos de oración y ubicar con precisión la dirección hacia la Meca, se entrelazó con la geometría y el álgebra, forjando una base sólida para la investigación matemática. En este contexto histórico, Al-Ándalus se erigió como puente cultural, rescató saberes del pasado y los puso en manos de futuros genios cuyas obras viajarían más allá de la península. Así se fueron sembrando las semillas de una tradición científica que pronto germinaría en universidades
y centros de estudio de toda Europa. Para muchos, esta efervescencia cultural significó un renacimiento del pensamiento racional, y las matemáticas ocuparon un lugar de honor en ese proceso. Para adentrarnos en la esencia matemática del Andaluz, conviene fijar la mirada en aquellos sabios que dedicaron su vida al estudio de los números, la geometría y el cosmos. Uno de los más notables fue Al-Maghriti, nacido en la Córdoba del siglo X. Famoso por sus contribuciones en astronomía y matemáticas, Al-Maghriti exploró la forma de determinar la longitud y latitud de distintas ubicaciones y llegó a diseñar tablas astronómicas que perfeccionaban los métodos de observación del firmamento. Se cuenta que también se interesó por la alquimia y la filosofía natural, reflejando así la amplitud de conocimientos que un erudito podía abarcar en aquella época. Ya en la transición hacia los siglos II y XIII, sobresalen nombres como Ibn al-Banā e Ibn al-Yasamīn, matemáticos que consolidaron la tradición andalusí y con sus tratados alimentaron una progresiva transformación en la forma de enseñar y entender el álgebra y la aritmética. Por ejemplo, Ibn al-Banā exploró el uso de fracciones y el cálculo práctico para mercaderes, reflejando una inquietud por llevar las matemáticas a situaciones cotidianas. Por su parte, Ibn al-Yasamīn subrayó la importancia de la claridad en la notación matemática, introduciendo ejemplos que guiaban al lector paso a paso. No podemos olvidar a otros sabios locales, como algunos oriundos de Córdoba o Sevilla, que dedicaron gran parte de su tiempo a enseñar, traducir y comentar obras clásicas, a menudo firmando sus tratados con seudónimos o dejando constancia de su linaje como símbolo de orgullo intelectual. Estos pensadores, cuyo rastro a veces se pierde en la niebla de los siglos, fueron parte esencial de una red de eruditos que compartían manuscritos y discusiones, insuflando vitalidad a las ciencias matemáticas en las cortes andalusíes. Para muchos de estos estudiosos, la frontera entre la teoría y la práctica era casi inexistente. Sus reflexiones sobre el álgebra o la geometría no solo respondían a un afán contemplativo, nutrían a la ingeniería, la arquitectura y la cartografía. Y gracias a su dominio de diversos idiomas, como el árabe, el latín o el hebreo, se convirtieron en mensajeros del conocimiento, transmitiendo este vasto saber a quienes, más adelante, impulsaron el florecimiento científico de la Europa medieval. En suma, la riqueza intelectual de aquellos sabios quedaría impresa en manuscritos que, siglos después, todavía despiertan admiración por su claridad y profundidad. Las matemáticas cultivadas en Al-Ándalus no se limitaron a un mero ejercicio teórico. Muy al contrario, cada rama del saber se entrelazaba con las necesidades cotidianas y los descubrimientos de la época. El álgebra, por ejemplo, surgía como una herramienta no solo para resolver ecuaciones abstractas, sino también para facilitar el comercio y la administración. De la mano de textos inspirados en Al-Khwarizmi, los eruditos andalusíes adaptaron y perfeccionaron métodos de cálculo, desarrollando técnicas que más tarde se difundirían por el resto de Europa. Aún hoy, algunos de esos procesos de resolución y de anotación nos resultan sorprendentemente modernos. En la geometría, la influencia de Euclides y Arquímedes tomó un giro propio en las escuelas de Córdoba, Sevilla o Toledo. No era extraño que la geometría se aplicara a la arquitectura, dando lugar a construcciones donde la armonía y la precisión matemática se fusionaban con la belleza ornamental. Los arcos, las bóvedas y los intrincados mosaicos visibles en monumentos de la época
muestran en cada curva y en cada simetría la huella de un saber geométrico muy depurado. Más allá del componente estético, estos mismos conocimientos servían para mejorar la irrigación de campos o el trazado de acequias, poniendo las formas matemáticas al servicio de la prosperidad económica y social. Pero si hay un campo donde las matemáticas brillaron con luz especial, ese fue el de la astronomía. Impulsada por la necesidad de determinar los momentos de oración y la dirección de la Meca, la observación del cielo se convirtió en una tarea fundamental. De ahí nació una profunda relación con la trigonometría, pues los astrónomos requerían cálculos muy precisos para confeccionar sus tablas y elaborar mapas celestes. Imagina a esos sabios en la quietud de la noche, midiendo la posición de las estrellas con astrolabios minuciosamente diseñados y consultando pergaminos plagados de cifras y diagramas. Su afán no solo se orientaba hacia el estudio de planetas y constelaciones, también querían perfeccionar el arte de la navegación, elementos decisivos para el comercio y la exploración de nuevas rutas. Esta confluencia de disciplinas, álgebra, geometría, trigonometría y astronomía, muestra cómo en el Andalus se entendía el saber como un ente integral. Los sabios no se encerraban en compartimentos estancos, sino que relacionaban unos conocimientos con otros para comprender el mundo de forma más completa. Y así, siglo tras siglo, gracias a la interacción entre teóricos, artesanos, mercaderes y astrónomos, las matemáticas crecieron y maduraron en un ambiente de constante intercambio intelectual. Esa simbiosis de práctica y teoría es, precisamente, uno de los rasgos más cautivadores del legado andalusí. Lo fascinante del Andalus es que sus avances matemáticos no quedaron confinados detrás de muros palaciegos ni arrinconados en manuscritos oscuros. Hubo un anhelo genuino por compartir, debatir y ampliar cada nueva idea que surgía en las escuelas y bibliotecas andalusíes. Uno de los grandes motores de esta difusión fue el proceso de traducción que se intensificó, sobre todo en la ciudad de Toledo, tras la Reconquista cristiana. Allí, grupos de sabios musulmanes, judíos y cristianos trabajaron codo con codo para trasladar al latín los textos que hablaban de geometría, aritmética y astronomía. Gracias a ellos, obras originalmente escritas en árabe y basadas en fuentes griegas, persas o indias, terminaron recorriendo las cortes de toda Europa. Pero no se trataba únicamente de copiar. En el tránsito de una lengua a otra, muchos eruditos añadían comentarios y ejemplos adicionales, acercando la materia al lector europeo y adaptándola a las necesidades prácticas de la época. Así, el conocimiento matemático no solo se extendía, sino que se enriquecía con cada nueva interpretación. Esto allanó el camino para que en universidades emergentes como la de París, la de Bolonia o la de Oxford, los futuros matemáticos bebieran de la tradición andalusí sin siquiera imaginarlo. Cuando siglos más tarde, figuras de la talla de Fibonacci o Regiomontano consultaban manuscritos antiguos, a menudo estaban bebiendo de esa fuente que brotó en las antiguas tierras del califato. Mientras tanto, en las propias ciudades de Al-Ándalus, el saber seguía corriendo de mano en mano. Las cortes patrocinaban la copia de tratados, y los mecenas se enorgullecían de patrocinar eruditos capaces de escribir sobre geometría, mecánica o álgebra. No es extraño encontrar menciones a matemáticos que intercambiaban correspondencia con colegas de otras regiones, compartiendo sus hallazgos y solucionando problemas complejos. El mapa de la península se convirtió así
en una compleja red de intercambio cultural, que terminaría por impactar en la ciencia medieval europea. Fue precisamente esa permeabilidad del conocimiento, esa actitud abierta a lo nuevo, lo que convertiría a Al-Ándalus en un pilar esencial de la transmisión matemática. Su influencia no descansa únicamente en lo que se descubrió, sino en cómo se divulgó. Y esa vocación de universalidad explica por qué, aún hoy, seguimos revisitando sus textos en busca de la chispa intelectual que prendió en esas bibliotecas centenarias. Hoy, muchos siglos después de la caída del último reino musulmán en la península ibérica, seguimos viendo la impronta del Al-Ándalus en cada rincón de nuestra cultura. Las emblemáticas construcciones de la Alhambra, la Mezquita de Córdoba o el Alcázar de Sevilla no son solo monumentos artísticos. En sus formas geométricas y patrones repetitivos encontramos un auténtico tratado de simetrías y proporciones. Esas mismas técnicas, que hunden sus raíces en la geometría euclidiana, siguen inspirando a arquitectos y diseñadores contemporáneos en la búsqueda de la armonía perfecta entre belleza y funcionalidad. Por otro lado, muchos procedimientos algebraicos y notaciones matemáticas que asumimos como universales cuentan, en parte, con el sello andalusí. Los tratados elaborados en esa época contienen fórmulas y métodos de resolución de ecuaciones que, con ligeros retoques, se enseñan hoy en escuelas y universidades de todo el mundo. De igual modo, la astronomía, fuertemente vinculada a la trigonometría, bebió durante siglos de las tablas y observaciones gestadas en ciudades como Córdoba y Toledo. No es casualidad que, en plena Edad Media, la precisión de los astrónomos andalusíes resultara asombrosa incluso para estudiosos de otras latitudes. En la actualidad, la herencia de aquel saber matemático se hace palpable en ámbitos tan diversos como la informática, la teoría de números o el urbanismo. Si alguna vez te maravillas contemplando los mosaicos que adornan la Alhambra o te sorprendes resolviendo un problema de cálculo sin saber que sus raíces se remontan a siglos atrás, recuerda que, de algún modo, estás conectado con la huella imborrable del Al-Ándalus. Las semillas que estos sabios sembraron hace más de 1000 años continúan floreciendo en la ciencia y la cultura de nuestros días, recordándonos que la búsqueda del conocimiento es una aventura atemporal que trasciende épocas y fronteras. Al contemplar el pasado esplendor del Al-Ándalus, descubrimos que su legado no es solo materia de libros de historia o de anécdotas lejanas. En la pasión de aquellos eruditos por el saber, en la simbiosis constante entre práctica y teoría, y en ese afán de traducir, comentar y compartir, late una llamada que resuena en nuestro presente. Hoy, cada vez que aplicamos un método algebraico o nos detenemos ante la belleza de un patrón geométrico, recordamos, quizás sin darnos cuenta, el trabajo de quienes, siglos atrás, buscaron con ahínco las claves del orden matemático del mundo. Esta herencia no se limita a lo puramente académico. Al-Ándalus ejemplifica una época en la que las ideas fluían más allá de fronteras y credos, nutridas por la colaboración de mentes que, aunque procedieran de distintas culturas, compartían la misma curiosidad insaciable. Esa actitud es un recordatorio de la fuerza transformadora que tiene el intercambio cultural. Gracias a ello, un manuscrito nacido en la península pudo iluminar a un sabio en las orillas del Mediterráneo oriental o inspirar al estudiante de una lejana universidad europea. Y así, querido oyente, llegamos al final de este viaje en el que hemos revisitado la grandeza matemática andalusí, cargada de pasión, de ingenio y de una profunda vocación universal. Confiemos en que este legado siga alentándonos a abrir nuestros cuadernos, observar el mundo con ojos curiosos y celebrar
esa extraordinaria capacidad humana para encontrar en los números y en su música eterna un puente hacia la comprensión de nuestro entorno. Gracias por acompañarme en esta aventura por la ciencia y el tiempo. Si algo queda claro, es que las páginas de la historia siguen abiertas, invitándonos a descubrir, a aprender y a compartir. La huella del Al-Ándalus estará ahí recordándonos que incluso en la distancia de los siglos, las matemáticas son un lenguaje sin fronteras, capaz de revelar la belleza y el orden que habitan en cada rincón del universo. Y hasta aquí este episodio de Matemáticas para dormir. Si te ha gustado, compártelo con algún amigo que también lo pueda disfrutar y síguenos para conocer más contenido de calidad sobre matemáticas. Y por supuesto, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Matemáticas para dormir. Un fuerte abrazo.